Hola a todos. La semana pasada, en Montevideo, se realizó la cumbre de presidente de Mercosur. En esta cumbre, Javier Milei asumió la presidencia de este acuerdo, de esta institución pro tempore. ¿Podrá Javier Milei cambiar el rumbo de Mercosur? Porque, además de esta cumbre, se llegó a un acuerdo preliminar entre Europa y el Mercosur por crear una zona de comercio o de libre comercio entre estos dos bloques. Un acuerdo que veremos tomó muchos años en realizarse y que no está completado. Además, ¿qué era realmente y qué ha sido realmente hasta este momento el Mercosur? Antes de seguir, suscríbete al canal, comparte este video entre tus amigos, deme tu like y encienda la campanita. El Mercosur es una institución o una unión de países, como prefieren, que nació en 1991. Los países eran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En 2012, el Mercosur incorpora la Venezuela chavista. Unos años después, de todo modo, fue suspendido como miembro de Mercosur. En 2023 entra Bolivia en el bloque. Además, hay algunos países que se consideran asociados, siempre de Sudamérica, que son Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Suriname. Sin embargo, cuando analizamos el Mercosur, tenemos que hacer una pequeña reflexión. Hay un socio comercial de Mercosur que por su tamaño económico, digamos que opaca a todos los demás. Me refiero a Brasil. Brasil es el gran jugador de Mercosur por su economía y por su tamaño y por número de habitantes. Todos los demás son muy pequeñitos. En particular, si analizamos los estados asociados, me refiero a Guyana y Suriname, son microestados, aunque que Guyana está gozando de un periodo particularmente favorable de su economía debido a la explotación petrolera. Dicho esto, llega Milei y, como su costumbre, da un discurso donde representa la realidad de las cosas, sin filtros. ¿Qué dice Milei en extrema síntesis en este discurso? Bueno, dice que los acuerdos comerciales están hechos para llevar beneficios a los países que adhieren a estos acuerdos comerciales, cosa que en el Mercosur realmente nunca ha ocurrido, porque el Mercosur desvirtuó en el tiempo su función económica y de comercio para convertirse en una cueva de revolucionarios. Esa es la realidad de las cosas. Ahora, ¿logrará Javier Milei con su visión, con su claridad sobre la economía reformar el Mercosur? No sé, porque depende mucho de los demás. Puede haber una buena intención del presidente de Argentina, pero si los demás no colaboran, no se irá muy adelante. Y a la luz también del posible acuerdo de comercio entre el bloque europeo. Pero este acuerdo de comercio sobre el bloque europeo es un poco dudoso porque podría ser un arma a doble filo. Voy a explicar por qué. Y podría, uso el condicional, no ser conveniente ni para Europa y tampoco para Sudamérica. Dicho esto, el Mercosur, poco a poco en los años, se terminó convirtiendo en una cueva de revolucionarios. En particular, creo que alcanzó su apogeo de cueva de revolucionario en el 2012 cuando aceptaron a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, en Uruguay había un presidente de extrema izquierda, Mujica. En Paraguay otro en la misma línea, me refiero a Lugo. En Brasil estaba Dilma Rousseff, imagínense ustedes. En Venezuela, Hugo Chávez. En Bolivia, Evo Morales. Increíble. Y en Argentina, imagínense, Cristina Fernández de Kirchner. A estos señores no le importaba mucho la democracia. No le importaba mucho que sus países crecieran económicamente. Más bien, en algunos casos, no digo en todo, absolutamente no digo en todo, no me malinterpreten, querían legalizar la corrupción y el robo de estados. En algunos casos. Por ejemplo, Venezuela. Tal vez en otro también. Dejo a usted juzgar de cada país si así fue o no fue. Puesto que, lamentablemente, la corrupción es un mal endémico de muchas economías. En el caso de Venezuela, definitivamente tenemos un régimen que se dice social comunista, de hecho es un robo legalizado, una narcoeconomía oligárquica, si así lo queremos poner. Pero
fue suspendido. Ahora llega Javier Milei, que tiene ideas muy claras sobre el comercio y sobre cómo el comercio puede permitir a los países crecer económicamente, generar fuentes de trabajo y generar perspectiva futura. Afortunadamente, esto se une a la posibilidad de un tratado con Europa. De hecho, se firmó un preacuerdo. Pero cuando llegamos a analizar este preacuerdo, ¿qué es lo que hay realmente? Son 25 años que tratan de llegar a un acuerdo y de hecho no hay todavía un acuerdo. ¿Por qué? De un lado tiene que ser formalizado para Mercosur y del otro tiene que pasar un proceso burocrático sumamente complejo en Europa. Los textos tienen que ser traducidos, tienen que ser presentados, tiene que pasar una aprobación del organismo que cuenta realmente a nivel de Unión Europea, que es la Comisión Europea, tiene que ser rectificado para los parlamentos. Y hay muchísimas oposiciones. Francia y sus aliados, Italia está tambaleante, entonces en Europa podría no pasar o podría quedar hibernado unos cuantos años más. Creo que a nivel suramericano pueden proceder a pasos sumamente más rápidos. Pero podría ser conveniente para el continente suramericano tener esta asociación con Europa. Seguramente esto fomentaría la industria, el comercio, pero al mismo tiempo Suramérica debería aceptar muchísimas de las limitaciones ambientales que hay relativamente a las producciones agrícolas en Europa. En Europa hay una comisaria española que se llama Teresa Rivera, que tiene, digamos, el puesto más importante después de Ursula von der Leyen a nivel de Comisión Europea, que es, con sus ideas, profundamente antagonista a los intereses de los agricultores europeos. Si por medio de este acuerdo llegan a poner límite y vinculaciones a Sudamérica, no estoy tan seguro que sea conveniente para el mundo agrícola suramericano. Pero en Sudamérica tenemos también muchísima producción de hidrocarburos. En Europa, casualmente, la Unión ha declarado guerra a los hidrocarburos y hay una electrificación forzada de la economía. Entonces no estoy seguro qué límites le va a poner Europa a Sudamérica para poder tener este acuerdo de intercambio. Mucho depende del nivel de límites que se llegan a generar, obviamente, a este nivel. Si los límites sobrepasan los beneficios, obviamente no sería conveniente tampoco para Sudamérica. Ahora bien, cuando vamos y analizamos de la otra perspectiva qué puede pasar, digamos, en Europa, hay países como Francia, Italia y un montón de aliados de Francia, más que todo, porque Italia a nivel de interrelaciones entre los otros países europeos cuenta seguramente menos que Francia, hay que ser claro al respecto, se está muy preocupado ya por el sector agrícola. Entonces, hay un dualismo. Hay los que están de acuerdo y los que están contrarios. Pero, al mismo tiempo, aquí surge otra pregunta. Los que están de acuerdo, ¿será que quieren dejar la producción agrícola afuera de Europa para que afuera de Europa se quede la contaminación o la eventual contaminación que ésta genera? Entonces, es como usar afuera de Europa, como, si me permiten, como, no sé, no quiero usar un término feo, pero un lugar donde se puede contaminar y en Europa no. Eso pasa, por ejemplo, con Marruecos y con los acuerdos que hay entre la Unión Europea y Marruecos que hace una competencia desleal a los agricultores españoles porque tiene muchísimas menos limitaciones ambientales en sus producciones agrícolas y un costo de la mano de obra muchísimo más bajo. Entonces, no sé, ¿qué pasará? Creo que Europa es muy paquidérmica en sus movimientos y creo que hay muchas posibilidades que este acuerdo se retrase unos añitos más y finalmente lo que fueron 25 años hasta ahora terminen siendo 27, 29, 30, quién sabe. Creo que es posible que pase esto, a la luz también de un hecho, que en Europa va a haber muchas elecciones. Sin embargo, considero positivamente la llegada de Javier Milei, porque Javier Milei creo que es el primero en la historia de Mercosur que tiene claro qué debería ser Mercosur. Pero repito, depende también de los otros socios. Y aquí me preocupa mucho el rol de Brasil, de Lula da Silva, por ejemplo, el rol de Uruguay, que con el nuevo presidente está tomando una senda de
extrema izquierda. Entonces no sé, veremos qué pasa. Dicho esto, espero que le haya interesado el video, deme tu like y te espero en mi próximo análisis.